Bueno, les invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. Vamos a estar leyendo y meditando en los versos 20 al 28. Mateo 20, 20 al 28. Un poquito de contexto antes de que leamos juntos la palabra del Señor. Leamos la palabra. Mateo hasta este momento ha querido mostrar que Jesús es el Rey, que Jesús es el Mesías prometido para Israel. Y una palabra muy importante que va a acompañar el Evangelio de Mateo es el reino de los cielos. Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado, Cristo gobernando en la creación. Y va a dar a conocer ese reino a través de sus discípulos. Y lo que hace Mateo es elaborar su Evangelio mostrándonos cuáles son las cualidades que deben de tener esos discípulos. Entonces, dice así nuestro pasaje, Mateo 20, 20 al 28. Dice la palabra del Señor. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él, le pidió algo. Jesús le preguntó: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron: podemos. Él les dijo: mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Les invito para que oremos al Señor, para que su Espíritu Santo nos bendiga a través de la meditación de su palabra. Oremos. Padre bueno, nos presentamos delante de ti, Señor. Venimos para sentarnos a tus pies y rogarte que uses tu palabra en esta mañana para traer consuelo, esperanza, pero también para que hables a nuestros corazones orgullosos, con deseos de grandeza, y que veamos en la provisión de tu obra en la cruz y tu Espíritu Santo seamos capacitados para responder humildemente y servir a los demás. Así te lo rogamos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, como cristianos estamos llamados a servir a otros con humildad. Ese es el tema que nos convoca hoy. Pero si encuentras en tu corazón como en el mío que no es tan fácil ese tema de servir a otros con humildad, que por el contrario nuestro servicio está permeado de orgullo y egoísmo, entonces creo que este pasaje es muy pertinente para nosotros hoy. Nosotros en Colombia tenemos un dicho o un refrán muy coloquial. A ver si me ayudan con él. Dice que hay mucho cacique y poco indio. Y ese refrán hace referencia a que hay muchos que quieren mandar, pero que hay pocos que quieran ser subordinados o subalternos. Y es que, mis queridos hermanos, en cada uno de nosotros hay un deseo de grandeza enorme. Hay un deseo de figurar, de sobresalir. Entonces, quiero proponerles que según este pasaje, la verdadera grandeza está en servir a otros con humildad. Ese es el título de este mensaje, la verdadera grandeza.
Y les propongo que nos acerquemos a este pasaje a través de 3 momentos. El primer momento es cuando la grandeza tiene motivaciones equivocadas. Y vamos a estar mirando en el versículo 20 hasta el 21. Un segundo momento, vamos a meditar cuando la verdadera grandeza nos lleva al sufrimiento. Y vamos a estar meditando en el versículo 22 al 24. Y finalizaremos con la verdadera grandeza nos lleva a Jesús. Cuando hablamos de verdadera grandeza, según este pasaje, nos vamos a referir a una actitud humilde y de servicio. Pero miren, esto es algo, mis hermanos, que no se logra sino en dependencia de Cristo y al ser capacitados por su Espíritu Santo. Esto de servir humildemente nos debe recordar la forma de liderar de los discípulos del Señor. Pero como a los discípulos y a usted y a mí se nos olvida tan fácilmente esta lección, entonces les invito para que vayamos a nuestro primer momento. Cuando la grandeza tiene motivaciones equivocadas. Y este es el punto que quisiera invitarles a reflexionar. Es que detrás de cada deseo de grandeza, de ser reconocido, se esconden pecados como el orgullo y el egoísmo, y por ahí también la ambición. Nuestro pasaje inicia con una madre que se acerca a sus 2 hijos con una petición. Miren pues, ahí están las madres colombianas, una madre paisa que sale en favor de sus muchachos para buscarle una posición privilegiada ante el Señor. Queridas madres, ¿cierto? Por el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 35, que es su texto paralelo, podemos conocer que estos 2 hijos de Zebedeo que se refiere en nuestro texto son Jacobo y Juan. Y en Marcos son ellos los que se acercan a hacerle esa petición al Señor. Estos 2 discípulos también eran parte del círculo más íntimo de Jesús. Entonces es interesante que esa petición no es solo de una madre, sino que ahí están Jacobo y Juan. Pero uno pensaría, hombre, ¿de dónde sale una petición como esta? ¿Ah? Y seguro los discípulos habían recordado las palabras que hay en Mateo 19, 28. Esas palabras Jesús les dice, miren, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, vamos a mirar por qué esta petición está tan distorsionada. El versículo 21 entonces nos dice que viene la madre y le dice, ordena que en tu reino estos muchachos míos, pues uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿sí? Pero los discípulos habían olvidado lo que Jesús les había enseñado unos capítulos anteriores en Mateo 18, del 1 al 4, cuando ellos tienen esta misma pregunta, bueno, ¿y quién es el más grande en el reino de los cielos? Y si recuerdan entonces, él pone un niño en medio de ellos y les dice, el mayor, si usted no se humilla como este niño, ese niño es el mayor en el reino de los cielos. Desde ahí les viene hablando de humillación y humildad. Pero los discípulos, al igual que usted y yo, no habían entendido la idea de grandeza en el reino de los cielos. ¿Y cuál es el problema de esta petición? ¿Cuál es el problema? Es que la petición era una petición demasiado ambiciosa. Miren pues, que mis hijos sean los que gobiernen contigo, que sean los más importantes en tu gabinete, que mis hijitos, que mis muchachos sean los que tengan una posición más elevada y reconocida aún que los otros discípulos. Esa era pues la petición, ¿cierto? Entonces vemos una petición
egoísta y orgullosa y muy ambiciosa, ¿cierto? Pero el cuadro sigue aumentando. Si usted mira conmigo en el versículo 20, los otros 10 discípulos se indignan, ¿cierto? Pero esa indignación es porque se nos adelantaron. Ellos también querían hacerle esa petición al maestro. Ellos también querían esa posición, ¿cierto? Contextualicemos un poquito, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos mucha similitud con esta petición y esta actitud que mostraban los discípulos. Nosotros también estamos llenos de deseos de figurar y ser reconocidos. Nosotros también tenemos demasiado egoísmo y orgullo. Es la misma actitud que nos describe a nosotros hoy. Es más, podríamos decir que son las mismas motivaciones equivocadas y pecaminosas que están presentes entre nosotros hoy. Yo no sé si usted recuerda ese video en que hay un atleta que está a punto de llegar a la meta y cuando mira hay otro competidor que se cae. Entonces el atleta se devuelve todo bello y lo coge y llegan juntos a la meta. ¿Recuerdan ese video? Pues así no es nuestra realidad. Nosotros sí queremos llegar de primeros. Nosotros sí queremos que nos pongan la medalla y que nos tomen la foto. Nosotros sí queremos tener grandeza, un deseo de grandeza. Entonces es ahí donde nos preguntamos, ¿por qué nosotros tenemos que estar pensando en pasar por encima de los demás? ¿Por qué nuestro orgullo y nuestro egoísmo nos hace pensar que podemos ser más importantes que los demás? Para responder esa pregunta, mis queridos hermanos, nosotros debemos de ir a Génesis capítulo 3. Porque Génesis 3 nos cuenta la caída y cómo por esa caída, por el pecado, se dañaron las relaciones, se distorsionó la idea original, el plan de Dios en las relaciones y en la forma en que nosotros debemos servirnos. Entonces quisiera ampliar un poquito este tema del orgullo, a ver si usted ya se identificó o le ayudo un poquito a ver si nos identificamos. ¿Cómo define la Real Academia el tema del orgullo? Miren, dice, arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, y miren esto, que a veces es disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas. ¿Cómo les parece? Ahí sí se va identificando más. Quiero contarles un testimonio personal. Hace algunos años yo trabajaba para una empresa, yo trabajaba en la bodega y mi puesto era ingresar al sistema y facturar lo que la planta producía. Esa empresa le hizo una venta de su inventario muy grande a una multinacional. Entonces iban a hacer una factura que iba a pasar de miles de millones. Entonces todos estábamos a la expectativa a ver quién iba a hacer esa factura. ¿Cómo les parece, hermanos, que yo recibí la llamada del gerente? Edwin, es que necesitamos que vengas para acá, para la parte administrativa, te vamos a dar una oficina y al director de sistemas, si quiere para que le dé tinto o te traiga agua, pero necesitamos que usted haga esa gran factura. Mis hermanas, pues ¿cómo les parece? Que eso fue para mí como si me hubieran tendido una alfombra roja. Y entonces yo el camino hacia la parte administrativa, todo el que me saludaba, ¿para dónde vas, Edwin? No, hermano, hacer esa gran factura. Duré una semana con todo el que me encontraba por los pasillos. No, hermano, haciendo esa gran factura. Hermano, si me llamaban mis compañeros a almorzar, no, hermano, estoy aquí en esta gran factura. Y fuera de eso, mi puesto hacía que nos tocara esperar que la planta terminara y nos íbamos turnando para quedarnos. Entonces a veces nos quedábamos en horarios extendidos. Entonces me llaman éramos 3 en el puesto y me llaman mis 2 compañeros. Edwin, para que programemos esta semana. ¿Ustedes qué creen que cuál fue mi respuesta? Estoy haciendo la gran factura. Pero para sumarle a mi orgullo y arrogancia, cuando terminamos me dice el gerente, Edwin,
vamos a llevar esta factura a la multinacional. Entonces nos fuimos, me presentó él es Edwin, el que ha hecho la factura, por si tienen alguna pregunta. Y ahí sí dije yo, mis hermanos, aquí importante, el agua, la luz y yo. Y mi corazón se llenó de mucha arrogancia. Creí que había alcanzado la verdadera grandeza, demasiado orgullo en mi corazón. Mis queridos hermanos, puedes pensar en un momento donde tu deseo de grandeza haya estado presente. Un deseo de ser reconocido como el más grande. Puedes pensar en el servicio, aún en la iglesia, en el trabajo, en el estudio, en tu familia. Mis queridos hermanos, ¿cuál es el problema de esto? Es que corremos un gran peligro, un enorme peligro, cuando nuestro deseo de grandeza tiene las motivaciones equivocadas, que están permeadas por el orgullo y el egoísmo. Déjenme nombrarle por lo menos dos peligros enormes. Uno, robamos la gloria al Señor. ¿Para quién es la gloria cuando nuestro deseo es sobresalir? Y el segundo es que nos sentimos indispensables. ¿Usted ha tenido ese sentimiento de, es que si yo no lo hago, el otro lo hará bien? ¿Ustedes han tenido ese sentimiento de que somos como la última Coca-Colita? Entonces, mis hermanos, hasta aquí vemos una madre, sus dos hijos y los otros discípulos con una motivación equivocada frente al servicio. Así va la foto hasta el momento. Pero como en las fotos siempre falta alguien, ¿quién faltaría en esa foto? Usted y yo. Entonces así quedamos en la fotico hasta el momento, con un deseo y una motivación equivocada frente al servicio, llenos de orgullo y de vanidad. Mis hermanos, y resulta que la solución no es meramente una respuesta como moralista, como vea, haga esto o aquello, ya que no está en nosotros responder naturalmente para servir a otros con humildad. Si en Génesis 3 nos relata la caída y cómo eso nos dañó, Génesis 3 también nos muestra la primera imagen del Evangelio. La solución entonces a nuestro orgullo es Jesús. Jesús. ¿Y no les parece, hermanos, que nosotros nos enfrentamos al sufrimiento cuando decidimos someternos al Evangelio? Cuando decidimos someternos a los principios del reino, como servir humildemente a otros. Y cómo eso de ser humildes, servir humildes, cómo nos expone al sufrimiento. Y por eso buscamos mejor un evangelio más cómodo, donde no tenemos que humillarnos ni ser humildes, y donde sí cabe ser un cacique. Por eso, hermanos, queridos hermanos, debemos de celebrar el milagro que el reino de los cielos, el Rey siervo, viene para transformar nuestra vida y con su Espíritu Santo nos capacita para pensar diferente y responder diferente frente al sufrimiento a causa de lo que es la verdadera grandeza, a causa de lo que es caminar en el proceso de santificación. Quisiera ponerles a pensar en usted, querido esposo, que toma el deseo de servir a su esposa humildemente cuando están en una tensión matrimonial y se expone ahí a un pailazo, pero usted decide acercarse a su esposa para reconciliar la relación. Usted, querida esposita, que se acerca a ese hombre que le importa solo cómo quedó el partido, y usted se acerca para servirle con humildad. ¿No les parece que eso genera sufrimiento? O el jefe cuando se equivoca y se acerca a sus trabajadores y con humildad les dice, yo me equivoqué, por favor me perdonan. O cuando en la iglesia, en las relaciones tan dañadas por el pecado, usted decide acercarse a ese hermano con el que tiene una tensión
y le pregunta, ¿cómo puedo servirte? ¿No les parece que ahí uno se expone al sufrimiento? Algunos académicos han estudiado cuáles deberían ser las motivaciones para servir. Y ellos han encontrado esta. La primera, obedecer al Señor. Servimos humildemente porque es una de sus demandas para un creyente. Pero hablan de la gratitud, el perdón, el amor y la humildad. Quisiera que aclaráramos algo juntos. Si en nuestro primer punto nosotros vimos que igual que ellos tenemos las mismas motivaciones egoístas que los discípulos, que no queremos experimentar el sufrimiento como acabamos de ver. Así que esto, mis queridos hermanos, no es una predicación de superación personal. O para que salgas de aquí como un superhéroe a ver a quién sales a buscar a servirle. Más bien, es que podamos correr en arrepentimiento y fe al Salvador, y que podamos ser desafiados a una dependencia más íntima con el Señor. Porque mis queridos hermanos, no podemos crecer en servicio y humildad. Es imposible crecer en una actitud de siervos si no crecemos en relación con el verdadero siervo, en intimidad con el Señor. San Agustín dijo esta frase: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. San Agustín usó esta frase para hablar o responder positivamente en la salvación. Pero creo que esta debería ser nuestra responsabilidad. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Entonces, es aquí donde nos preguntamos, ¿cuál es el recurso de la gracia de Dios, mis hermanos, para nuestra incapacidad de servir con humildad? ¿Cómo podemos ver la intervención de Dios a nuestro favor? Si usted va conmigo al pasaje, el texto que estamos estudiando inicia desde el versículo 17 en adelante. Jesús está anunciando su muerte a sus discípulos. En la mitad del pasaje, Jesús está usando la imagen de la copa que hace referencia a su obra en la cruz. Y en el versículo 25 hasta el 28 es una cita directa de su obra en la cruz. Entonces, ¿cuál es el recurso del Evangelio para nuestra incapacidad de ser siervos humildes? Jesús. Él cumplió como un siervo humilde donde nosotros no fuimos capaces de cumplir. Y es que miren, mis hermanos, ¿no les parece que hay mucha belleza cuando uno ve un servicio humilde? Ese servicio que refleja como una condición de siervos. Esa gente que se enfrenta al sufrimiento y es porque apuntan al verdadero evangelio. Apuntan a Cristo. Déjenme contarles una pequeña historia. Esto va a sonar a publicidad política, pero en la empresa, en Poyema, hacemos un evento que se llama Muestra Cristo. Y en un Muestra Cristo, cuando terminamos, el teatro nos da solo unos minuticos para que desalojemos. Eso es muy rápido. Entonces llegó el camión, y ¿cómo les parece que el camión llegó sin los muchachos que ayudan a cargar? Entonces uno de los talleristas, uno de los conferencistas que estaba ahí, se estaba despidiendo de nosotros con su trajecito, su saco. Y hermanos, nos tocó a todos empezar a cargar cajas, atriles. Bueno, eso es un boleo impresionante, mucho que hacer. Y este hermano llegó y se quitó su saco y comenzó a cargar cajas con nosotros. Venía de otro país a servirnos en la predicación y terminó cargando cajas. Qué ejemplo tan hermoso de humildad y de servicio. ¿Y por qué es tan hermoso ese ejemplo? Porque apunta al verdadero siervo, a Cristo. Ese es entonces nuestro tercer puntico. La verdadera grandeza nos lleva a Jesús. Y eso lo vamos a ver en el versículo 25 hasta el 28. Nosotros, queridos hermanos, necesitamos mucho crecer en la comprensión de Cristo. Y este pasaje arroja mucha luz
de cómo puedes ver a Cristo. Miren, lo primero, su corrección. Miren, el versículo 25 dice, pero Jesús, llamándolos junto a él, pero Jesús. Y en este pasaje vemos varias intervenciones. La vemos en el versículo 22, pero, en el versículo 25, pero el Señor Jesús ve a sus discípulos tan enredados en sus corazones que Él interviene con compasión para no dejarlos en sus propias conclusiones. Y se acerca en un tono muy pastoral a sus discípulos que todavía no habían entendido sus enseñanzas sobre el reino y sobre sus implicaciones. Mis hermanos, qué bueno que el Señor Jesús no nos deja perdidos en nuestras distorsiones en la vida. Miren, hermanos, las intervenciones que hace el Señor a nuestras vidas para corregir los enredos que ha causado el pecado, debemos de verlas como destellos de su gracia para santificarnos. Voy a volver a decir, las intervenciones que hace el Señor en nuestras vidas para corregir los enredos que ha causado el pecado, debemos de verlas como destellos de su gracia para santificarnos. Miren el versículo 25, entonces dice, Jesús los llama junto a él y les dice, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. Cuando Jesús está usando esa frase, los gobernantes de los gentiles, los judíos conocían bien el modelo gentil de autoridad, un modelo que lo identificaban como brutales y tiranos. O sea que al Jesús recordarles esa idea de gobernantes de los gentiles, les estaban diciendo, ustedes no deben de ser así. Es más, los maestros judíos usaban el ejemplo del gobierno gentil como un ejemplo negativo. Entonces Jesús lo que les está diciendo es, ustedes están buscando algo que no deberían de perseguir. Ustedes están detrás de algo que no caracteriza a un discípulo del reino. Y por eso Él les dice en el versículo 26, no ha de ser así entre ustedes. ¿Entre quiénes? Entre ustedes los discípulos, entre ustedes los seguidores. No va a ser así que están detrás de ese deseo de grandeza entre ustedes los hermanos del redil del estadio. Quisiera leerlo en la versión NBI como nos presenta este texto. Dice este texto así: Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Miren esas dos palabras, oprimen al pueblo y abusan de autoridad. Pero entre ustedes los creyentes, entre ustedes los discípulos, no va a ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Entonces, mis hermanos, ¿no les parece que nos enfrentamos al sufrimiento cuando decidimos someternos al Evangelio, a los principios del reino, como es servir a otros con humildad? Y como eso genera tanto sufrimiento, entonces es ahí donde nosotros queremos un evangelio como más sencillitos. Mis queridos hermanos, entonces les quiero mostrar aquí cómo es que el Señor define el tema de la grandeza en el reino de los cielos. Miren pues, si usted quiere llegar a ser grande, sea un servidor. Y si usted quiere llegar a ser el primero, pues sea un esclavo. Jesús está cambiando la forma y le está diciendo servicio y humildad si deseas buscar la verdadera grandeza. Si quieres llegar a ser grande, sé un servidor. Si quieres ser el primero, pues sé un siervo. Otras versiones lo traducen como un esclavo. Y es que el camino a la grandeza en el reino de Dios es rebajarse y servir con humildad, considerándonos como esclavos.
Para ayudarnos a pensar un poquito más, quisiera contarles cómo el mundo romano veía que era un siervo, cómo los discípulos entendían que era un siervo. El siervo era un esclavo que ocupaba la posición más humilde, no tenía voluntad propia. Su vida estaba centrada en servir a los demás. Jesús, al ir a la cruz, toma la posición de mayor humildad e invita a los creyentes a seguir su ejemplo. Entonces, como ustedes son tan buenos estudiosos de la Biblia, ayúdenme a identificar en los versos 26 y 28 cuál es la idea o la palabra que más se repite. Mira el versículo 26, dice servidor. En el versículo 27, siervo. El versículo 28, ser servidos, sino para servir. Jesús, lo que está haciendo, mis queridos hermanos, es usar esta oportunidad para enseñarle a sus discípulos y a nosotros que estamos hoy acá, que estamos llamados a servir a los demás con una actitud de siervos, donde con humildad pensamos en las necesidades del otro y acudimos con los dones y recursos que Él nos ha dado. Pero si continuamos aprendiendo más de Cristo en este pasaje, vamos a mirar su ejemplo. Mira cómo dice el versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Qué pasaje viene a tu mente cuando escuchas estas palabras? Que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús lava los pies de sus discípulos? En Juan capítulo 13, Jesús lava los pies de sus discípulos. Y es aquí donde podemos pensar, el rey siervo humildemente tomando la posición más baja, se inclina para lavar los pies de sus discípulos. O el texto que nos acompañaba hoy en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 10, que dice así: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Miren pues el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí entonces vemos el ejemplo del Señor que nos invita a una actitud de siervos, siervos humildes, siervos que están pensando en el otro, cómo puedo ayudarte, cómo puedo servirte. Pero no solo vemos en este texto, Jesús corrige a sus discípulos, Él se muestra como el verdadero siervo, sino que también vemos la belleza de lo que es el Evangelio, su entrega a favor nuestro. Y el versículo 28, en la parte B dice: sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, mis hermanos, Jesús con su entrega en la cruz marcaría el camino de lo que es la verdadera grandeza. Miren pues, para dar su vida, dice el texto, en rescate de muchos. Y es que originalmente, mis hermanos, esto es la idea de un esclavo, ¿cierto? Entonces Jesús lo que está diciendo es que Él vino a este mundo, el Señor, el Rey, vino a este mundo para pagar un precio, una liberación de unos esclavos. Jesús está diciendo que Él vino para dar su vida por aquellos que eran esclavos por el pecado. Entonces la muerte de Cristo en la cruz como el precio que fue pagado por el pecado. Y miren, no fue cualquier pago, fue su vida, el Rey haciéndose humilde, obediente hasta la cruz. Y no fue cualquier deuda, fue el castigo por el pecado.
algo que nos permite mucho disfrutar de la belleza de la obra de Cristo a nuestro favor, es cuando usted y yo nos sentimos en esos episodios tan esclavos del pecado. Y cuando nosotros estamos en esas situaciones de oscuridad en nuestra maldad y poder recordar, Él me ha rescatado. El Rey Siervo me ha rescatado de mi condición de pecado. Entonces éramos esclavos del pecado, objetos de la ira de Dios, pero ahora para los creyentes han sido reconciliados por medio del rescate de la obra de Cristo, de un Rey que se hace siervo y va a la cruz. Una frase final, mis queridos hermanos. De esto se trata entonces la verdadera grandeza, de servir humildemente a los demás para la gloria de Dios. Quisiera preguntarte entonces, ¿qué te llevas hoy, querido hermano? ¿Con qué te quedas hoy? ¿Cómo te ha hablado el Señor? Quisiera invitarles a pensar en 3 conclusiones. La primera, cómo el servicio nos ayuda a vivir en comunidad, como iglesia. Y es que, mis queridos hermanos, esto es un llamado que nos hace el Señor a una cultura de siervos, donde nos preocupamos por las necesidades del otro. Entonces, ver el servicio como una oportunidad para mejorar las relaciones que tenemos como iglesia. Segundo, si ya estás sirviendo, si sirves en algún ministerio, quisiera invitarte a pensar, ¿cuál es tu motivación de servir al Señor? ¿Cuál es tu actitud? ¿Será que necesitamos confesar que también queremos sobresalir ahí cuando servimos? Que hay mucho deseo de grandeza todavía ahí. Entonces necesitamos venir a confesar nuestro pecado de orgullo y egoísmo. Pues y no solo en el contexto de servir en la iglesia. Cuando estás sirviendo en tu empresa, cuando estás ejerciendo como madre, padre, en el escenario en el que el Señor te coloca, ¿cuál es tu motivación al servir? ¿Cuál es esa motivación que está ahí presente? Y para los no creyentes, los que están nuevos acá por primera vez, pues es el Evangelio. Acabamos de ver que Cristo, el Rey, se hizo siervo para rescatar nuestra vida de una condición de esclavo. Pero si tú no te has acercado al Señor en arrepentimiento y fe, pues mi querido hermano, tú todavía eres un esclavo del pecado y eres objeto de la ira de Dios. Pero el Señor en su gran misericordia ha decidido que tú escuches su palabra y cómo a través de Cristo podemos ser reconciliados con el Padre y disfrutar de su relación de amor.